bueno, para mí es un gran honor, lo conozco desde hace un buen rato y siempre me pareció muy interesante sus investigaciones. Desde que estábamos en la ENA ya pegaba para ese lado del rupestre. Entonces, pues realmente desde que lo conocí siempre se amarró, se amarró y no, se soltó y ahora, bueno, pues es uno de los grandes personajes en la cuestión de la rupestreada, decimos Ujú. los astrólogos, ¿no? Hemos reconocido su trabajo. Ayer alguien de Perú me dijo que quería entrar, ¿no? Mandó un mensaje y sí, cómo no. Todos lo conocen por aquí, por allá, Daniel. A mí me da mucho gusto y bueno, siempre ha estado participando. Por ahí le había dejado la portada de uno de nuestros libros, del segundo, donde también participó. También participó en la sexta semana, pero de ahí no hay un artículo, pero participó dando una conferencia en la sexta semana. Entonces, bueno, aquí lo tenemos ahora en vivo y bueno, yo les agradezco a todos los que están. Y, nos empezamos, ya saben, la dinámica es las preguntas, las van escribiendo conforme aparezcan, las ponen ahí en el chat para que Daniel al último las responda. Procuren no mandar muchas cosas en el chat general, mándenlos al chat en particular, por favor, para que no se sature de tantas cosas en el chat, ¿vale? Entonces, los dejo con Daniel. Muchas gracias, brother, otra vez por acceder. De todas maneras, el jueves vamos a concluir esta sesión del arte rupestre, que da para muchas más sesiones, ¿no? ¿Qué nos puede Sí. contar, Daniel? No, así, a ver, venga. Bueno, primero decirles que voy a estar atento al chat para cualquier pregunta. Sí podemos profundizar en ellas al final, pero también me gustaría un poco a medida que avancemos en los temas y vean las imágenes, porque pues esencialmente, eh, digamos, la parte importante aquí es que ustedes aprecien las imágenes y si surgen algunas dudas, pues por favor ahí en el chat me las ponen, ¿no? Me gusta o me interesa mucho esa interacción también para que en la medida que les interese un tema en particular podamos profundizar, ¿no? También debo confesar que es de mis primeras experiencias de, digamos, dar clases como de manera virtual y ahora que pues va a ser como la dinámica en nuestro tiempo que, digamos, se va a popularizar. Eh, no quiero que perdamos de vista pues esa interacción que para mí es muy importante entre los presentes a este tipo de presentaciones o dando clase pues el alumno, también cómo sentir pues precisamente ese interés particular hacia ciertos temas, ¿no? Entonces yo me mantengo atento a esa comunicación que podamos realizar a través del chat, ¿no? Entonces, bueno, como decía Carly, eh, también ¿me escuchan bien? Carly, ¿me escuchas? Sí, te Ah, escucho, ok. perfecto. Ok, ahí también avísenme por si luego mi internet luego falla por ahí, si se interrumpe brevemente, me reconecto, ¿no? Pero esperemos que no haya ningún problema. Entonces voy a compartir la pantalla No para se iniciar. desesperen cuando se les vaya la línea, es por alguna falla técnica, ¿no? O sea que no pasa Eh, nada, se va a bueno, reintegrar. Te dejo entonces, me voy a quitar mi cámara para que sea sí, más fluido. ok, muy bien. Bueno, pues en principio, bueno, vamos a definir qué es nuestro objeto de estudio. El arte rupestre, bueno, esencialmente tenemos dos palabras que son ahí fundamentales a la hora de entender este objeto de estudio arqueológico que ha sido también trabajado por diferentes disciplinas. La historia del arte también es una de las disciplinas que ha aportado mucho a la investigación. Pero ¿cómo podemos, por ejemplo, diferenciarlo de otros objetos de estudios, como puede ser, por ejemplo, la pintura mural, también un objeto de investigación en términos del contexto, por ejemplo, de México, también prehispánico? Sobre todo la principal diferencia es el soporte, ¿no? Las características de los lugares donde encontramos este tipo de objetos arqueológicos, en este caso las grandes cuevas, sobre todo
en regiones de Europa, que es precisamente donde nos vamos a centrar nuestro, digamos, área principal ahora de, de estudio va a ser la región europea, concretamente Europa Occidental, donde son, digamos, los casos más conocidos que tenemos de arte rupestre a nivel mundial, también los que más han estudiado y vamos a ver por qué precisamente ha llamado tanto la atención tanto de este objeto en específico, el arte rupestre, como de la investigación en general del origen del arte y también de nuestra especie, el Homo sapiens, ¿no? Y también vamos a ver cómo va a ser muy interesante reconocer cómo todas estas ideas en torno a, digamos, al origen del arte, que a veces muchas de ellas se fundamentaron en hipótesis o inclusive prejuicios en torno a qué es lo que debería ser, digamos, el arte ideal, eh, pues se han venido destruyendo a partir de los fechamientos que se han hecho de muchas de estas pinturas, ¿no? Bueno, decir entonces, en este caso que, como les comentaba, eh, nuestra, digamos, ejemplo emblemático va a ser el arte paleolítico europeo. Les comentaba precisamente que a diferencia pues, de otro tipo de materiales arqueológicos, eh, donde, pues, digamos, en términos generales, las divisiones europeas hablan del arte parietal, el arte mueble, ¿no? Sobre todo para establecer esta diferencia de estas formas primeras formas de arte, que estamos hablando de fechas más o menos las más antiguas para el Homo sapiens de cerca de 40.000 años, que es aproximadamente el momento en el que llega el Homo sapiens a Europa. Eh, pero a diferencia de este arte mueble, que como su nombre lo dice, puede ser trasladado de un lugar a otro, la principal característica del arte rupestre son estos grandes soportes de piedra, que muchos de ellos, obviamente, como vemos en esta imagen, en esta reproducción de la cueva de Lascaux en Francia, eh, pues hay casos en donde son modificados los soportes, en cierta medida pulidos, para que el pigmento se adhiera mucho mejor al soporte rocoso, pero en la mayoría de los casos simplemente son naturalmente aprovechados eh, para ubicar este tipo de imágenes, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de lo que podríamos considerar como la pintura mural, donde vemos que obviamente son superficies, estas paredes pueden ser de casas, de estructuras arquitectónicas que pues son artificiales, ¿no? Entonces establece en ese aspecto, dadas las características del soporte, una diferencia muy notable entre, por ejemplo, la pintura mural y en este caso el arte rupestre. Bueno, entonces el soporte es una de las características principales, pero también obviamente tenemos esta otra palabra que constituye la definición de nuestro objeto de estudio arte, ¿no? Y que ha suscitado mucha polémica en general en términos de la investigación a nivel mundial, pero también en México. Por ahí, si ustedes tienen la curiosidad después de la ponencia de conocer más o leer más en torno al arte rupestre de su localidad, eh, verán o notarán que, por el contrario, hay una tendencia todavía dominante en la investigación en México de evitar este concepto, el concepto de arte, ¿no? Por el contrario, yo soy más adepto o he asimilado más bien una postura que el arte, este concepto que al mismo tiempo es difícil en su definición, esta forma de expresión, este lenguaje, vía de comunicación de las ideas, del pensamiento, es una herramienta muy poderosa y muy útil que nos permite también conectarnos de cierta manera con estas primeras formas de expresión, ¿no? Entonces, hay
habrá que reconocer que sí hay unas posturas disímiles en términos de la utilidad o no de este concepto, ¿no? También, por el otro lado, como en todo, como en todas las ciencias, hay atrás también un trasfondo político en términos de por qué o no utilizar este concepto. Eh, la arqueología, que también tiene sus cuestiones ahí políticas, la arqueología oficial, sobre todo de Lina, ha asumido eh, que la historia del arte se ha apropiado de este objeto de investigación y para, digamos, quitárselo es necesario también disasociarlo de este concepto, ¿no? Entonces tratan constantemente pues de no llamarlo de esa manera, ¿no? Como una manera como de apropiarse de este objeto de investigación, ¿no? Entonces, como sabemos, también las disciplinas científicas, a pesar de que asumimos que están libres de todas estas cuestiones, pues aquí también se ven contaminadas en cierto sentido, ¿no? Bueno, para hablar precisamente de esta diferencia notable cuando hablamos del arte paleolítico, de la diferencia entre el arte mueble, que en este vemos estos objetos con elementos que comparten con el mismo arte parietal, es decir, el arte que se ve en las paredes, en estas paredes de las grandes cuevas. Otra, pues precisamente característica de los espacios donde encontramos el arte rupestre, ya lo veíamos en la anterior imagen, de las grandes cuevas en el contexto del arte rupestre europeo. Esto es muy importante porque si ustedes han tenido el privilegio o cuando vayan a un sitio de arte rupestre abierto al público, por ejemplo, eh, ahora que realizamos estas pláticas en León, pues el Estado tiene el privilegio de tener un sitio extraordinario abierto al público que es Arroyo Seco, el municipio de Victoria, pero muchos de estos son más bien grandes afloramientos rocosos, muy importantes, eso sí, visualmente extraordinarios, en donde vemos son aprovechados para pintar estos soportes. Obviamente uno puede empezar a hacer interpretaciones en torno a precisamente la importancia visual y simbólica que trae estas grandes formaciones rocosas, nos permiten entender por qué los utilizaron para pintar o grabar en su caso. Pero a diferencia de eso, en México son pocos los espacios, como veremos en la siguiente sesión, en los encontramos realmente grandes cuevas, porque en el contexto europeo también, eh, espero que alguna vez también tengan el privilegio de adentrarse, o de ir a, bueno, de ir a Europa y de entrar a estas cuevas, porque también eh, no se sorprende, pero muchos de estos espacios que vamos a ver, no todos, eso sí, pero son visitables, están abiertos al público, sobre todo en España. Como vamos a ver el arte paleolítico europeo, muchos de ellos están distribuidos en toda la Europa occidental, pero los sitios más emblemáticos están en España, en Francia, en Portugal, como vamos a ver a continuación, ¿no? Repito, es un arte rupestre uno de los más antiguos. Eh, Vamos a hablar ahorita de los fechamientos porque todo esto está en constante evolución a partir de cómo estas tecnologías de fechar directamente las pinturas se van mejorando o se van innovando, pero estamos hablando de edades de entre 40.000 y 60.000 años, ¿no? Pero yo les hablaba de que el Homo sapiens, sí, el Homo sapiens llega a Europa a 40.000. Entonces, guárdense ahorita esta cuestión de cómo es que tenemos entonces un arte de fechado hace 60.000 años, ¿no? Eh, bueno, les hablaba precisamente de los espacios. Aquí en México sí tenemos verdaderamente cuevas, a diferencia de lo que son estos grandes afloramientos rocosos como en el municipio de Victoria, en Arroyo Seco, o abrigos que no tienen gran profundidad. Algunos son de, pues, 10 metros a lo mucho. Y lo vemos porque sí contrasta mucho con las cuevas europeas de varios kilómetros de profundidad que uno puede tener ese privilegio de visitar y que solamente, por ejemplo, en los contextos de Europa, perdón, en el contexto de México, en área maya, Yucatán, sí tenemos
estos espacios producto de la erosión kárstica, donde sí realmente son cuevas de varios kilómetros de profundidad y donde sí se encuentran algunas expresiones de arte rupestre, ¿no? Entonces, eso establece una gran diferencia y además sí permite recalcar este gran contexto tan particular en el que encontramos estas obras de arte. Imagínense caminar a lo largo de inclusive horas hasta llegar a estos espacios con pinturas, pues es todo un proceso muy importante de, digamos, de ritual, de iniciación en el que estas personas atravesaban o pasaban tanto para crear las imágenes como para visitarlas, ¿no? Entonces, inclusive muchos en estos mismos espacios encontramos estos objetos donde comparten las mismas temáticas que vemos en las paredes rocosas y es que precisamente una de las características de este arte, del arte paleolítico, uno de los más antiguos, hay que decir que en todo el mundo hay arte rupestre y cada vez nos damos cuenta a partir de estos fechamientos que se están multiplicando, que si bien en Europa se mantiene, eh, digamos, la mayor antigüedad de muchos de estos sitios con respecto a los que encontramos a nivel mundial, pues hay sitios también bastante antiguos, como vamos a ver, por ejemplo, del caso de Borneo, en las islas de Borneo, algunas imágenes ahorita que vamos a ver al final. Y es que justamente a esto iba, muchas de las temáticas que caracterizan este arte rupestre y que lo hace tan llamativo es este naturalismo, es decir, la importancia de la figura de los animales, que es algo que siempre ha llamado mucho la atención y que podríamos decir que más adelante en la historia de la humanidad con relación al arte no se va a repetir en muchas ocasiones hasta pues, la modernidad este estudio tan preciso de las formas de los animales como vemos en el caso de la cueva de Altamira en España, uno de los sitios más también emblemáticos del arte paleolítico europeo, en el que podemos observar un estudio muy preciso de la figura de los animales, eh, con esta intención muy clara de representar sus diferentes posturas, aprovechándolo, como vamos a ver en muchos casos, las formas naturales de los soportes para prácticamente apreciar cómo los animales, como si pareciera, salieran de estos soportes, que es algo muy propio también del arte rupestre y también por eso establecen una relación muy directa entre la roca que se utiliza para pintar y pues la pintura, ¿no? Hay una relación ahí muy estrecha que va a ser fundamental a la hora de la interpretación del posible significado, siempre complicado, de conocer cuál era el significado exacto o la motivación en general que llevan a plasmar en estos espacios, por ejemplo, tan profundos como son las cuevas, ¿no? Entonces, esta relación muy directa entre los soportes y las pinturas, en este caso las pinturas, que es algo que también es muy importante. Cuando hablamos del arte rupestre, obviamente hablamos de dos técnicas esenciales. Ya hemos visto la pintura en general, en este caso, pero también otra de las técnicas más fundamentales es el grabado, ¿no? Este ejemplo que es muy importante en términos de cómo estos verdaderos santuarios, podríamos llamar, en el que uno se ve inmerso a la hora de profundizar y apreciar las pinturas, nos permite visualizar y sentir realmente la importancia, esa simbiosis que se da entre las pinturas y los soportes rocosos y uno empieza a entender precisamente la significación de llegar a estos espacios que en muchos casos también es importante reconocer, hacer consciente, son espacios por la profundidad de los mismos en donde el fuego, es decir, algún tipo de luz artificial era esencial para poder acceder a ellos, ¿no? Entonces hay que pensar también en esta dinámica en la que la luz de las
de las llamas, que ustedes saben, permite o origina que las cosas literalmente llegan a moverse, ¿no? Entonces las pinturas en estos contextos realmente llegan a tener un movimiento, ¿no? Y uno de los sitios precisamente emblemáticos, pues, digamos, de este contexto del arte rupestre paleolítico europeo es la cueva de Chauvet, Francia, que representó también digamos, un nuevo impulso al estudio de este tema y también en términos de la interpretación. ¿Me están escuchando todos? Sí, ¿verdad? Ok, creo que vamos bien. Eh, mm, digamos que fue súper importante a la hora de... Muchas gracias, ok. Súper importante a la hora de el impulso y también de las interpretaciones en torno al estudio del arte rupestre y del origen del arte, sobre todo de un tema que vamos a ver más adelante, que está relacionado con esta, digamos, constante conflicto, discusión en términos de qué fue primero, si el origen del arte está fundado en el arte naturalista, en esta intención de representar, como vemos aquí, la figura de los animales, o más bien la abstracción, ¿no? ¿Qué fue primero, no? Los elementos abstractos o la figura de, o la intención naturalista, ¿no? Entonces, cuando, digamos, en términos generales se pensaba desde una visión evolucionista de qué fue primero, siempre se asumía un poco que, pues, estos prejuicios que tenemos hacia el arte abstracto, que es una forma más sencilla, se supondría o podríamos asumir, estos conjuntos de líneas nos hace pensar más bien en, eh, en que es relativamente más sencillo hacer eso, a diferencia de esta monumentalidad de la figura de los animales que vemos y caracteriza este sitio en Francia, y que por qué fue emblemático también, porque fue un sitio que se descubrió muy recientemente, o sea, relativamente recientemente, en la década de los 90, un sitio que, como muchos de estos espacios, estas cuevas en Europa, eh, resultó que a lo largo, pues, de los milenios, muchas de las aperturas de las cuevas se colapsaron. Entonces, en el caso de Chauvet, pues realmente fue un privilegio de que, producto de la exploración de los espeleólogos, se encontrara este espacio que se había encapsulado y por lo mismo había permitido que se conservara de manera muy ideal o de mejor manera que otros espacios, como a diferencia, por ejemplo, en Altamira, donde por desgracia la constante visita de los visitantes, de las personas anteriormente, ha provocado un deterioro muy importante de las imágenes y que muchos de estos lugares ahora no sea posible visitarlos, ¿no? Y va a ser mucho, en general, también podría ser una discusión en términos de que las estrategias que deben emplearse a la hora de, digamos, difundir este patrimonio son sitios muy endebles, muy frágiles, que realmente no es tan recomendable que haya, digamos, visitas constantes a estos sitios de arte rupestre, y lo hablo también en términos en general de lo que sucede en México, ¿no? Pero bueno, se tuvo este privilegio de que, en el caso del arte rupestre de Chauvet, de que se conservara, o sea, muchas de estas imágenes vemos cómo, me regreso, parece que se realizaran ayer, por el grado de conservación tan excelso en el que están. Y a la hora, fue muy interesante que a la hora de fechar muchas de estos bisontes, de estos leones que vemos, eh, obtuvimos fechas de cerca de 30.000 años, un poco para romper esta idea de que el arte naturalista era después del arte abstracto, es decir, que había una línea evolucionista ahora que podemos reconocer que es falsa, aunque todavía se sigue asumiendo que primero es el arte abstracto y después viene el arte más excelso, podríamos decir, o se asumía del arte paleolítico, más, digo, del arte naturalista, de estas figuras más
naturalistas, ¿no? Y bueno, ustedes ya han visto también que algo que caracteriza mucho el arte paleolítico es esta obsesión hacia la figura de los animales. Vemos casi una ausencia total de la figura humana, con excepción, ya ustedes por ahí habrán visto en alguna ocasión las Venus paleolíticas, pero en el caso del arte rupestre que pertenecen más o menos al mismo periodo, las Venus paleolíticas, al paleolítico, pero en el caso del arte rupestre son muy pocas las representaciones de las figuras humanas, ¿no? Entonces, bueno, veamos el caso de la técnica de la pintura, que caracteriza el arte rupestre, pero otra de las técnicas pues también importantes es el grabado. Aquí lo vemos en una de estas, digamos, lajas de piedra donde se graban, sí, en este caso incisas. Dentro del grabado tenemos dos grandes técnicas, el picoteado y la incisión. En este caso vemos la técnica de la incisión, sobre todo eh, seguramente un fragmento de roca de mayor dureza y vemos también cómo se repiten muchas de estas mismas temáticas de la importancia que se da a la figura humana, ¿no? En el caso de que vemos también en Portugal, de donde procede esta pieza de arte mueble, muchas de estas se encontraban en los mismos espacios a la entrada de las cuevas o los mismos yacimientos de arte rupestre, ¿no? A la entrada. Aquí para notar precisamente el dibujo de la figura de estos animales, ¿no? Y, perdón, regreso al anterior. Y también ya habíamos apuntado este aspecto que ustedes lo han hecho notar y que se va a contrastar con otro tipo de arte rupestre a lo largo del mundo, es este sentido que se le da al movimiento que vemos en muchas de estas representaciones de arte rupestre, ¿no? Y que lo vemos también en esta pieza de arte mueble, donde es increíble cómo en las primeras formas, desde las primeras formas de expresión artísticas, en este caso del arte rupestre, vemos esta ya preocupación o interés hacia el movimiento, ¿no? Contrario también a esta visión evolucionista que ha supuesto que estos principios del arte llegaron solamente hasta la modernidad, pues vemos aquí cómo todas estas ideas empiezan a romperse, ¿no? Y pues claro, el mejor también ejemplo lo vemos para el caso del arte rupestre, pues en Chauvet en Francia, donde vemos en el caso de la escena de los leones, cómo se contraponen muchas de estas imágenes como una especie también de cinemática de representar el movimiento, ¿no? El uso de las sombras que veíamos, me voy a regresar también, que es muy importante para representar el volumen, que también es un elemento artístico que lo vemos desde las primeras formas de arte, ¿no? Entonces, bueno, simplemente recuerdo que estamos hablando de un arte de hace 30.000 años, en el caso de Chauvet, que tenemos echamientos directos, ¿no? Otro tipo de técnicas, por ejemplo, el uso bueno, las técnicas que son esenciales, el estudio de las técnicas para reconocer tanto el significado como también la importancia del soporte, de tocar la roca, que es muy importante a la hora de la creación de muchas de estas imágenes. Ya veíamos cómo el profundizar en estas grandes cuevas, pues ya en por sí es un acto ritual muy importante, pero el hecho de ver en muchas de estas imágenes cómo se conforman a partir de pequeños puntos o digitaciones, es decir, el uso de los dedos de las manos como esencial en muchas de estas imágenes, a pesar de que ya sabemos que desde el origen de las primeras formas de expresión en el arte rupestre, el uso de los pinceles es relativamente frecuente también. De hecho, hacer un pincel es muy sencillo, simplemente con un fragmento de rama podremos ya tener un pincel de relativamente buena calidad, ¿no? Entonces, y claro, el uso de las manos y de otras herramientas también desde tiempos muy tempranos. Vamos a ver cómo, por ejemplo, en el caso del sitio del castillo en España y de una de las temáticas que son emblemáticas del arte rupestre
estas manos al positivo o en este caso al negativo, que como vemos ahí se hace uso de una de las técnicas también que tenemos a nivel mundial, la técnica de soplado, del estarcido, y que en el caso, a eso me dirigía, del sitio del castillo, se ha fechado inclusive en cerca de 40.000 años, ¿no? Es decir, justamente cuando llegan los primeros Homo sapiens procedente, obviamente de África, pero bordeando a través de Israel, aunque también pues hay otras posturas que hablan de que es probable que cruzaran más directamente desde el Mediterráneo, ¿no? Entonces, una de las técnicas emblemáticas del arte rupestre, que vamos a ver este tipo de manos en todo el mundo y que es constante desde los primeros momentos de la humanidad, ¿no? Entonces, técnicas que pueden ser más, relativamente más sofisticadas, la necesidad de, me voy a regresar, tanto de un, como vemos en la parte inferior de la imagen, de un pequeño cuenco para almacenar el pigmento. Muchos de estos pigmentos, además, que proceden de fuentes muy específicas, que ellos a lo largo también de su gran conocimiento de la región buscan en estos lugares. Es decir, también hay una complejidad atrás para, hablo todo esto para liberarnos de estos prejuicios en torno a lo que se ha supuesto de la simpleza de los autores de estas formas de expresión. Claro, ahora ya es cada vez menos, pero siempre se supuso, y de hecho eso fue una gran polémica, aprovecho para discutirlo, en torno a que desde su origen, desde los primeros descubrimientos de estas cuevas, siempre hubo, se negó la posibilidad de la antigüedad de las mismas. Eh, no fue sino más adelante a partir de las excavaciones de muchos de estos abrigos y como vamos a ver en las siguientes imágenes, muchas de estas mismas temáticas de animales se encontraban en el arte mueble, como ya hemos visto en algunos casos. Solamente a partir de esto, pues se pudo poco a poco ir confirmando y además convenciendo a la Academia Arqueológica de su momento, a principios a finales del siglo XIX, principios del XX, se pudo confirmar y, digamos, que asumir que este arte fuera tan antiguo y que esta idea de los primeros Homo sapiens en Europa, que se tenía de un hombre eh, digamos que incapaz de poder crear estas imágenes tan excelsas, pues fue destruyendo, ¿no? Aunque como vamos a ver ahora, todavía hay más prejuicios, hay ciertos prejuicios todavía sobre la posibilidad que, sobre todo por este etnocentrismo que tenemos de que somos nosotros los únicos creadores de estas imágenes, ha sido difícil asumir que el origen del arte no se encuentra en nosotros, sino en otras especies más antiguas que nosotros, como vamos a ver, como puede ser el Neandertal, ¿no? El hombre de Neandertal, ¿no? Entonces, bueno, también esto para explicar lo que ya hemos discutido, que la pintura obviamente no es la única técnica que caracteriza el arte rupestre, también tenemos la técnica del grabado, en este caso en el sitio de Sigaverde en España. Espero que alcancen a ver, ese también es uno de los grandes detalles o también, digamos, de las cosas divertidas del estudio del arte rupestre también por la misma erosión es complicado luego apreciarlo, por eso la importancia del uso de los dibujos a la hora de registrarlo. También hay programas especiales, les comento como el uso del D-Stretch, que en el caso de las pinturas te permite apreciarlas en circunstancias en las que ya no es posible apreciarlas inclusive a simple vista. Entonces ha sido una revolución este tipo de herramientas, pero no, obviamente piensen en contextos, si bien en las cuevas pueden conservarse muy bien, no los afecta tanto la erosión del agua, del viento, pero en contextos como al aire libre, de estos grandes yacimientos como el caso de Siga Verde, que también hay que aclarar, no todo el arte rupestre europeo se encuentra en cuevas, también tenemos grandes yacimientos rocosos en los que se encuentran sobre todo más grabados, también supondrán que el hecho de que sean rocas al aire libre, pues
en muchos casos dificulta de que la pintura se pueda conservar. Entonces, en este caso, pues la mayoría de ellos son grabados. Nuevamente vemos, no sé si se alcanzan a apreciar un équido, es decir, un caballo, que son ¿cuáles son las temáticas emblemáticas también del arte rupestre? Ya vemos que de los animales en general, pero podemos todavía ir más específicamente porque vemos como también no es algo así como representar todos los animales de la naturaleza. Hay un repertorio muy específico en la representación de ciertos animales. Vemos sobre todo una preocupación muy específica a la representación de 12 temáticas esenciales que se asocian y se repiten en varios de los sitios, sobre todo de los caballos y de los bisontes. Estas dos temáticas que son, digamos, las esenciales en la mayoría de los sitios. Acompañando a estas, vemos, pueden verse también estaciones de cápridos, de renos, o como veíamos también con menos frecuencia, pero de leones, como los veíamos en los de Chauvet, o como vamos a ver, o de mamuts también, ¿no? De especies, muchas de estas especies que, como ustedes también supondrán, ya están extintas en Europa, o que inclusive a partir de la terminación de las glaciaciones, hace más o menos 10.000 años, muchas de estas especies se extinguieron también, lo cual dio cabida a poder suponer la mayor antigüedad de por lo menos hace 10.000 años en muchas de estas expresiones. Entonces, vemos aquí al centro, espero que vean, nada más confirmen que vean el cursor para poder señalar muchas de estas imágenes. Vemos la figura, digamos, la cabeza, y más abajo vemos también solamente la representación también de una cabeza también de Aikido, ¿no? Aquí vemos el acercamiento precisamente también los detalles muy importantes de la técnica de elaboración, la técnica que ya veíamos la diferencia entre la incisión y en este caso un picoteado, es decir, pequeños golpes que puede ser utilizando un intermediario como puede ser un cincel o directamente de la roca sobre el soporte. Gracias por confirmarme. Entonces vemos aquí las pequeñas puntuaciones en la parte superior, en la parte del crin, del caballo, cómo conforman estas líneas, ¿no? Inclusive ahí se ven, por ahí espero que alcances a ver unas pequeñas como incisiones, que son más bien producto por desgracia, de afectaciones de vandalismos, ¿no? Que también, eh, que es uno de los, digamos, factores que casi siempre queremos incidir, que pues muchas de estas pláticas son precisamente para eso, para reconocer la importancia de estos lenguajes. Y pues si tenemos el privilegio de visitarlos, porque como sabemos en México, inclusive muchos vivimos sin conocerlo al lado de sitios de arte rupestre, los visitamos y pensamos, pues son simples rayones, ¿no? Y pues llega alguien más y los raya y grafitea, y pues obviamente entendemos que no se conoce la importancia de estos lenguajes o de este patrimonio y pues lo demeritamos, ¿no? Entonces por eso se nos hace fácil. Entonces, en la medida que podemos difundir la importancia de este patrimonio, pues esperemos que se pueda reconocer que hay que evitar en lo posible, pues que afectarlo, ¿no? Con el famoso, este tipo de vandalismos, aunque también ya cada vez menos hay que llamarle graffiti, porque también el graffiti es otra forma de arte, un arte urbano, ¿no? Que los grafiteros siempre nos marcan no todo el arte, pues, no todo el grafiti tiene esa intención de vandalizar, ¿no? Como mucho lo vemos en las redes sociales, pues el grafiti también podemos establecerlo como una forma de arte, ¿no? Entonces también aquí vemos otro ejemplo de, digamos, el prótomo o la cabeza, como también se le llama, de la figura de un animal, seguramente también de un équido, es decir, de un caballo, ¿no? De estos caballos que además son especies que también muchas de estas se extinguieron, ¿no? Y que muchas inclusive se reintrodujeron relativamente reciente a Europa, ¿no? Otra de las temáticas que ya vemos aquí, espero que la reconozcan, o si no, pónganme por ahí por el chat qué figura están viendo o qué figura reconocen. Aquí por lo menos hay la figura de tres especies distintas.
Entonces pónganme por ahí por el chat a ver cuál están viendo. Nuevamente, eh, en ocasiones, bueno, me parece muy interesante. En ocasiones, respecto a la pregunta si podemos reconocer si hay un mismo autor que crea estas imágenes, en algunas ocasiones sí es posible. Vemos cómo eh, por las huellas digitales o por algunas características que se dejan en la impresión, por ejemplo, de algunas imágenes, de algunas manos, vemos que tienen, digamos, algunas desviaciones de los dedos en los que podemos suponer que, aunque se encuentran en paneles distintos, sobre todo en el caso de las pinturas, un ejemplo se da mucho en la cueva de Chauvet, vemos que digamos, la impresión de algunas manos en positivo o al negativo dejó como evidencia que tenía alguna especie de deformidad en el dedo que nos fue posible asumir que al ver que quedó impreso esa misma característica en paneles que estaban alejados, aunque en un mismo sitio, fue posible suponer que era un mismo autor, ¿no? Entonces, sí es posible inclusive también por la manera, por el estilo, por los gestos técnicos de elaborar que son muy característicos de, pues digamos, de cierta manera y probablemente tanto de un mismo artista como de una misma escuela, es posible asumir que se trata pues de un mismo autor, ¿no? Entonces sí, sin duda es posible, ¿no? Entonces, viendo aquí sus interpretaciones que ya empiezan a hacer, obviamente, tanto de lo que ustedes ya conocían del arte rupestre como lo que han podido ver, vemos cómo efectivamente hay, por un lado, sí hay un caballo, en la parte superior vemos un primer caballo, un équido, aunque digamos, la imagen mayor es un gran bisonte, vemos inclusive las cornamentas. En este caso, más bien corrijo, es un gran toro. Vemos muy claramente las cornamentas, aunque también hay la representación de los bisontes que son muy importantes. Y al interior del cuerpo vemos, si bien es difícil la interpretación, pero varios investigadores, varios arqueólogos han asumido que probablemente se puede hacer la representación de una especie de cánido, es decir, un lobo, un perro, pero por la abstracción, al ser tan abstracto, pues es difícil, ¿no? Pero bueno, es importante establecer o marcar esta asociación entre las figuras de los toros, estos toros salvajes y los caballos, ¿no? Esa asociación que va a ser constante a lo largo de varios sitios, ¿no? Por ahí me mencionaban jirafas. Jirafas es muy raro encontrar en el arte rupestre. Por lo mismo también me permite subrayar esto, ¿no? Cómo son temáticas que, digamos, muy seleccionadas sobre ciertos animales, ¿no? Y aquí vemos un acercamiento precisamente a la cornamenta del toro, ¿no? Y, digamos, del morro ahí de la cabeza, ¿no? Y también para apreciar, incluso ver algunos detalles de la técnica. En este sitio, también marcar es un sitio que está en la región poniente de España, muy cercano a la frontera con Portugal. De hecho, este gran yacimiento que es muy importante, el de Sigaverde, que ustedes pueden ver ahí, que también se puede visitar, está abierto al público. Es muy amplio y de hecho tiene, digamos, dos mitades, dos partes, la parte de España en Sigaverde y después está la otra parte, en la región o el sitio de Foscoa, en este caso en Portugal, y justamente es muy interesante, ahí se concentran, es un gran yacimiento de varias centenas de rocas grabadas, ¿no? Que les invito ahí por internet, ahora que pues estamos en esta situación de la cuarentena, de guardados en nuestras casas, pues se ha puesto mucho de moda las visitas digamos, virtuales de muchos de estos sitios y justamente Verde y sobre todo Foscoa y la oportunidad de realizar estas visitas virtuales a estos sitios. ¿Por qué no hay figuras en este caso, de felinos? Es muy llamativo que precisamente porque es importante reconocer cómo se asocian, cómo se ubican
muchas de estas imágenes, estas temáticas. Eh, Uno de los investigadores más importantes del arte rupestre europeo y que estableció una metodología, una manera en la que estudiamos el arte rupestre es el investigador francés André Leroi-Gourhan, ya muerto hace mucho tiempo. Él empezó a reconocer que la manera en la que se distribuían estas imágenes no era casual, había un patrón específico también para romper estos prejuicios que se tenía que al ser muchos de estos imágenes pertenecientes a las primeras formas de arte, pues eran muy simples, que pues eran caóticas, que pues eran simples rayones. Pues no, lo que él empezó a reconocer es que en el interior de estas cuevas tenían un orden muy específico, es decir, que, por ejemplo, a la entrada había temáticas, solo ciertas temáticas, por ejemplo, de los cápridos, que al interior, más bien en las grandes cámaras había la temática, esta asociación entre los bisontes o los toros y los caballos, y por el contrario, en las áreas más oscuras o profundas, estos pequeños recovecos podríamos decir, muy privados, donde solamente cabía una persona, ahí solamente se encontraban ciertas temáticas, en este caso de los leones, o de lo que él llama como los animales peligrosos, ¿no? Como los, inclusive hienas que se han encontrado, leones, este tipo de carnívoros, ¿no? Son los que se encuentran en estos grandes, en estos pequeños nichos o pequeñas cavidades. Entonces, ¿por qué no encontrar en el caso de Segaverde, leones o estas temáticas? Probablemente porque se tratan pues de contextos muy distintos, donde son más bien espacios al aire libre. Entonces, digamos que estos espacios no entraban dentro de esta cosmovisión en la que pues no es posible asociar a un sitio, digamos, al aire libre a temáticas como las de los leones, ¿no? Entonces, sí es interesante notar cómo hay una lógica muy compleja todavía que estamos en proceso de entender en torno al significado y al marco ideológico que rodea muchas de estas imágenes. Nuevamente, como para ir entendiendo que es muy complejo estas formas de expresiones y que estamos muy lejos todavía de entenderlo completamente y que además, pues obviamente aquí estamos dando una pequeña probadita de lo que podemos ver, digamos, más adelante y más a profundidad en torno al origen de estas formas de expresión y más concretamente en lo que estamos viendo del arte rupestre paleolítico, una de las formas más antiguas de la humanidad. Esta diapositiva es simplemente para aclarar precisamente la diferencia entre, en el caso de la técnica del grabado, entre la incisión que vemos en la parte inferior y la técnica del picoteado. A veces en los mismos contextos arqueológicos se tiene el privilegio de encontrar las herramientas con las que se produjeron, como en el caso, esta procede de Portugal, de los yacimientos de Portugal en Foscoa, y muchas de estas rocas ahí estaban al pie de las expresiones de arte rupestre, ¿no? O inclusive, como sucede en el arte, en las cuevas, podemos todavía encontrar las pequeños platos, por llamarlos de alguna manera, donde quedan al interior, en la parte cóncava, pues, el restos de pigmento, ¿no? Aquí me podrían decir, bueno, a ver, ¿alcanzan a ver algo? Ahí, en teoría, pues eso, nuevamente estamos en ciega verde. Se supondría que tendremos que ver una especie de grabado. No sé si ustedes lo alcanzan a ver. Es muy pequeño, más o menos, también para reconocer la complejidad y también el uso de las nuevas tecnologías. Más o menos por esta área se trataría de, les voy a dar una pista de una especie de grabado, por ahí más o menos, a ver si lo alcanzan a reconocer. Vamos a acercarnos un poquito más, a ver si ya lo alcanzan a ver. Si ven algunas líneas por aquí, espero que lo empiecen a ver. Nuevamente, pues obviamente el hecho de que ustedes ya han visto varias imágenes de animales, entonces uno empieza como a decir, bueno, pues probablemente pues vamos a encontrar a un animal y entonces espero que puedan reconocer lo que es seguramente el morro, como dicen los españoles, o la cabeza. Por ahí parece ser que es como el ojo.
parece efectivamente como que tiene cuernos, y lo que sería como el pecho del animal y el dorso, ¿no? En esta parte superior, aunque las patas, pues es más difícil de ver, ¿no? Entonces lo que podría ser una especie como de cabra, ¿no? Además, esto me permite como, podría ser, ¿por qué no? Una especie como de ciervo también, eh, cosa que también, otra temática que también es presente, digamos, en otros sitios, no tan abundante como el caso, ya les decía, de los toros, de los bisontes o de los caballos, de los llamados équidos, pero si bien no tan frecuente, también destacar que, por ejemplo, son imágenes en el arte paleolítico. Es difícil reconocer el tamaño desde una foto, pero algo que también lo hace tan llamativo es la monumentalidad de muchas de estas imágenes que están pintadas a escala 1:1, son al natural, y también establece una gran diferencia con otras formas de arte rupestre donde tenemos desde imágenes de unos cuantos centímetros, y este es precisamente el caso. Nos habla de una imagen que ya sale como, digamos, de la generalidad de una imagen relativamente pequeña, de unos 20 centímetros, lo cual nos habla de que probablemente es de un momento distinto. En este caso podemos asumir que es posterior, y precisamente esto me lleva a reconocer la importancia de cómo digamos, los investigadores, los que nos dedicamos al estudio del arte rupestre, vamos reconociendo ciertas características del estilo que nos llevan a agrupar, digamos, en estas categorías como la de arte rupestre paleolítico, ciertas condiciones o características del arte rupestre que podemos ubicar temporalmente en ciertos periodos, ¿no? Y cuando se salen de esta generalidad, y esto lo vemos pues obviamente en el caso del arte moderno, no es lo mismo lo que sucede en términos de la moda, por llamarlo algo así, en los 70s, que en lo de los 80s o en los 50s. Vemos cómo este cambio podemos asumir también que implica pues obviamente temporalmente un desfase, ¿no? Y esto es algo muy semejante, ¿no? Vemos una imagen que sale de los cánones, del estándar, una imagen más bien pequeña, a diferencia del, digamos, de la generalidad del arte rupestre, en una técnica además, la incisión, que también es como rara o no tan frecuente para el arte paleolítico, entonces lo cual nos lleva a asumir que probablemente ya a finales del paleolítico, del paleolítico inferior, porque también sin complicarnos tanto ahorita en la cronología, hay un paleolítico inferior, paleolítico medio y paleolítico superior. El superior, que es el más reciente, que va del 40.000 más o menos al 10.000 años. Justamente al final de este periodo, en el 10.000, pues obviamente empieza a haber una transformación en el arte que está relacionada con cambios sociales y con cambios ambientales que suceden en ese momento. Ustedes habrán visto las películas de la era de hielo y cómo se producen al final de esta época importantes cambios que llevan a una transformación social de estas sociedades, muchas de ellas, que no hemos hablado también de eso, estamos hablando de sociedades cazadoras-recolectoras, las autoras de esta forma de arte, también rodeada de una serie de prejuicios, tanto en todo el mundo, y que en México no se da mucho. No sé a qué región pertenezcan ustedes, pero siempre se ha asumido esta noción de primitivismo, de estos grupos cazadores-recolectores que se la pasaban moviéndose por todos lados, incapaz de crear formas de arte, de producir tecnología. Pues también hay que irnos liberando acerca de estas ideas, como lo que vemos un arte rupestre sumamente sofisticado y complejo, pues justamente pertenece a este tipo de sociedades, ¿no? Entonces, al final de este periodo del Paleolítico Superior, hace 10.000 años, hay transformaciones sociales que implican una mayor sedentarización, una mayor dependencia hacia los elementos vegetales que se cultivan, porque desde el origen de nuestra especie hay digamos, una relación muy estrecha con el cultivo
de ciertas plantas, si bien no como en los pueblos agricultores en los que ya hay una dependencia completa, pues al final se empieza a ver digamos, una transformación en este aspecto y esto se refleja también en el arte, ¿no? Como sucede en, pues en todos los casos a lo largo de la historia de nuestra humanidad. Y no solamente en el arte, obviamente en otro tipo de objetos, ¿no? Que es parte de lo que estudiamos nosotros los arqueólogos, ¿no? Simplemente para ver también en el caso de Chauvet, que ya les mencionaba, esta escena increíble, maravillosa de la asociación que ya les mencionaba, inclusive muy semejante a lo que veíamos en este grabado de Siga Verde, que vemos precisamente este toro, la cabeza del toro, y la asociación con los équidos, además en una escena donde vemos esta repetición, bueno, no diría repetición, sino varios de estos conjuntos de équidos que podrían hablar de una escena, por un lado, de un conjunto, de una manada de caballos, o por el otro lado también como una especie de cinemática, ¿no? De plasmar ese movimiento de la cabeza del caballo, como en muchos momentos sucede, ¿no? Ahora, abajo en la parte inferior, no sé si alcanzan a reconocer una temática también que no habíamos mencionado. A ver si sus clases de biología, eh, aunque ponerlas a prueba, por ahí pónganme en el chat a ver qué reconocen en la parte inferior, qué animales. Y que me permite hablarles precisamente de una de las digamos, maneras en las que se fecha el arte rupestre, que es a partir, como sucede en la mayoría de los contextos arqueológicos, de la técnica de carbono 14, en la que se toma una pequeña muestra de estas pinturas. Generalmente es necesario, como su nombre lo dice, como en la generalidad es necesario para este tipo de técnica que en los pigmentos haya presencia de materia orgánica, es decir, de carbono, para que entonces obtener una fecha, en este caso, como ustedes, como ya dijeron, de un rinoceronte. Fue interesante reconocer que cuando se fechó cada uno de estos dos rinocerontes hubo una diferencia de 1000 años de diferencia en cuanto a las fechas, ¿no? Entonces, también eso creó una gran problemática en términos de lo que en principio asumimos que era un mismo momento de plasmación, pues resulta que primero se plasmó primero se plasmó un diseño, un primer rinoceronte, y pasaron 1000 años, imagínense eh, pues la importancia de la cantidad de tiempo que implica esto, y después llegó otra persona de una manera muy semejante, en un estilo muy semejante, y plasmó un nuevo rinoceronte, ¿no? En este caso creo que sí es más claro, no un hipopótamo, más bien por la presencia del cuerno, de que sea un rinoceronte, además de que tenemos pocas presencias de la rotación de hipopótamos, ¿no? Entonces, bueno, esto que ustedes por ahí me mencionaban, también de la identificación de un ciervo, también lo vemos en el caso del sitio de las chimeneas, un sitio que forma parte de un gran complejo en la región muy cercana a Santander, al norte de España, donde también se encuentra la cueva de Altamira, y que alrededor del castillo, nombre que se le da a esta gran montaña, rodean por lo menos un conjunto de más de 3 cuevas, pero 3 muy importantes porque son digamos, también las más estudiadas y las que también tienen la oportunidad de poder entrar, están abiertas al público, y justamente en una de ellas, las chimeneas, encontramos precisamente la representación de cérvidos, ¿no? Ya esto que habíamos mencionado, como al principio, antes de digamos, la posibilidad de realizar fechamientos directos a las pinturas, se ha podido asumir la antigüedad de muchas de estas pinturas a partir de la presencia de estas mismas temáticas, en este caso de estos venados o cérvidos, por ahí llamarlos en términos generales,
porque, por ejemplo, en el caso, además, de manera muy interesante, como en una cornamenta se encuentra la reputación de un cérvido, muchas de estas herramientas fueron encontradas en contextos de excavación que si bien no se tenía en esa misma época para el caso de realizar fechamientos también durante las excavaciones directas de carbono 14, por la misma estratigrafía, por la profundidad en la que se encontraban, era imposible asumirlos de que fueran tan recientes. Entonces aquí sí era como muy difícil que, digamos, las reservas que se tenían de los arqueólogos de su momento, era imposible que asumieran que esto era falso, porque en muchos casos se asumió eso, que el arte rupestre que hemos visto que era, digamos, realizado por personas actuales, ¿no? Entonces aquí era prácticamente posible asumir esa postura y al ver que muchas de estas temáticas se reproducían en el mismo arte parietal, pues ayudó como una primera propuesta a asumir que pues era bastante más antiguo, ¿no? Ya posteriormente llegarían pues, obviamente los fechamientos para poder profundizar en que esto era pues mucho más antiguo de lo que se suponía, ¿no? Esto, también esta imagen me permite, esto que hablaban ustedes acerca de si es posible reconocer la mano de un mismo artista, de una misma persona, tal vez no de la misma persona, pero sí podríamos hablar inclusive de un mismo grupo de artistas, de una misma escuela, podríamos inclusive hablar, ¿no? Porque a pesar de que hay un sentido de reproducir lo más fielmente posible la figura, en este caso de un caballo, sí reconocemos que hay ciertos convencionalismos, es decir, ciertas maneras muy particulares de, digamos, de este grupo de artistas de representar. En este caso, por ejemplo, espero que alcancen a apreciar cómo hay en el pecho del caballo, constante en las 4 imágenes, la forma de una especie de M que establece al final esta M, lo que el artista quiso marcar es la diferencia en la tonalidad del pelaje, como se ve en la imagen de la parte inferior derecha, el cambio de tonalidad del pelaje de este caballo, pero que en el caso pues, obviamente de los grabados, donde es más difícil marcar esta diferencia en la tonalidad, pues a pesar de eso, ese convencionalismo que ya llevaba el artista propia de una escuela, de la enseñanza, como lo vemos en contextos más cercanos a nosotros, como en el Renacimiento, con Miguel Ángel, Da Vinci, donde vemos que ellos crearon escuelas donde eh, asumieron ciertos principios a la hora de la representación de la figura humana y que pasaron a sus estudiantes, pues lo vemos algo muy semejante aquí. Vemos cómo hay, podríamos decir, como escuelas, maneras, enseñanzas de, en este caso, de representar el crin o el pelaje del animal, en donde en el pecho, justamente en el grabado, como en el caso de los dos de la parte superior que son de siega verde, en España se repite también la M, ¿no? Esta repetición de la M que marca esa diferencia del pelaje, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? Inclusive también lo vemos en la parte superior, así del crin, como esa diferencia de pelaje marcan probablemente, bueno, se ven también en la parte superior de los grabados, ¿no? También para marcar esa diferencia, ¿no? ¿Qué dicen los fechamientos en este caso? Estamos hablando sobre todo de la parte inferior. Si no me equivoco, es en la parte izquierda inferior, la pintura en negro es el sitio de las monedas y el de la derecha es de Lascaux. Se tratan ya de, porque también dentro del arte paleolítico hay, digamos, estamos hablando, imagínense, del 40.000 al 10.000, pues hay también una transformación en la manera de cómo se representan las imágenes. Si bien aquí estamos hablando que también es muy notable, imagínense que pasen cerca de 30.000 años y qué no pudo pasar en 30.000 años, ¿no? En la historia, en los cambios en el arte. Y lo vemos actualmente, o sea, si hay cambios en una década, ¿qué podemos suponer en 30.000 años, no? Pero a pesar de que, pues, es obvio que hubo cambios, lo increíble y lo notable es que hay una uniformidad, hay un estándar muy bien establecido acerca de los principios del arte que hubo a lo largo de este tiempo, en lo cual nos habla, bueno,
quiero que lo noten, que lo piensen así, como qué procesos sociales, qué, digamos, vínculos sociales debieron haber para que siempre siguieran ciertas reglas a lo largo, además de esta región tan amplia, España, Alemania, Francia, Portugal, en la que en toda esta región siempre hay temáticas muy específicas, como ya hemos visto, una manera muy específica de plasmarse, en lugares también muy específicos que no cambian a lo largo de este tiempo tan extenso, ¿no? Entonces, ¿qué procesos sociales hay tan fuertes y además bajo la idea de que también siempre se ha asumido, decimos, no, pues estos cazadores recolectores, por ejemplo, cuando hablamos de los de México, de los llamados, por ejemplo, chichimecas, mal llamados chichimecas porque, bueno, alguna vez discutiremos acerca de este término, pero hablan, sí, claro, pero pues estaban aislados ahí en el desierto o en la sierra, y pues cómo estos se van a comunicar, pues lo que vemos que es, obviamente están en estrecha relación estas pequeñas comunidades y en constante comunicación. De hecho, precisamente el arte rupestre como lenguaje, como una forma de lenguaje, sirve como un medio de comunicación, ¿no? Y lo vemos precisamente como a pesar de que pasan 1000 años o hay una gran distancia que los separe, pues tienen una misma forma de expresión, ¿no? Entonces eso es lo increíble, lo sorprendente, ¿no? Y eso lo vemos a lo largo del mundo. Claro, aquí estamos hablando de una de las formas de expresión más antiguas, pero esto se repite a lo largo de todo el mundo, como el arte rupestre se convierte en un medio de comunicación esencial para muchas de las sociedades. Y también quiero que se queden esto en mente, estamos hablando también de el origen del arte, pero hasta la actualidad esto permanece, ¿no? Precisamente el graffiti, ¿por qué no considerarlo? Y hay que considerarlo así como una forma de permanencia, de la importancia también que tiene el arte como forma de expresión. En este caso, claro, el graffiti lo vemos en las paredes de las casas o en las paredes en general, pero ya veremos en otra ocasión cómo en muchos de estos espacios rocosos ya no es obviamente ya no es el caballo, ya no es la escena de cacería, pero ahora es la Virgen de Guadalupe, ¿no? La que se ve presente ahí. Entonces, bueno, la idea principal que quería que ustedes se quedaran es que el arte rupestre no es solo de las sociedades prehistóricas, es un arte que continúa hasta las sociedades mesoamericanas que ustedes han visto o que conocen, que han visto en otras sesiones o que van a ver en otras sesiones y que ustedes conocen, pues tenemos arte rupestre de los mexicas, tenemos arte rupestre olmeca y tenemos arte rupestre histórico. Después de la llegada de los primeros españoles, los indígenas siguen plasmando imágenes en estos espacios que son simbólicamente todavía importantes y en Europa también lo tenemos, pero los españoles al reconocer la importancia de estos lugares también plasman sus propias imágenes de acuerdo a su ideología y lo vemos hasta en el tiempo de la revolución y hasta la actualidad, ¿no? Entonces ya les mostraré algunos ejemplos, pero es un lenguaje que no tenemos que asociar solamente, como él es el concepto arte, también por eso su utilidad. El arte está presente con nosotros desde el origen de nuestra especie y como vamos a ver, más allá con otras especies también, ¿no? Bueno, les presento esta imagen, simplemente me regreso, perdón, para ver cómo también en el arte mueble, como ya veíamos, ha servido para tanto para fechar como también complementar el hecho de que vemos estas, ya mencionaban, las mismas temáticas, inclusive representados en la misma manera, relativamente cercanos a la misma manera, en estos ejemplos de arte mueble, en estos fragmentos óseos, donde vemos la importancia también, como sucede en el arte parietal, el arte rupestre, solamente ciertas temáticas, en este caso de los équidos, y como el crin también aquí se marca esa división, como sucede también en el caso de los ejemplos del arte rupestre, ¿no? E inclusive a veces parece muy perdido, pero también vemos la reputación de la M. Algo que ya les había comentado, estas temáticas que han permitido también fechar, asumir también la mayor antigüedad,
espero que sí lo estén viendo. A ver, nuevamente en su carga acerca de las películas que han visto en clases de biología, qué animal estamos viendo. Ahí los escucho en el chat, o los leo en el chat más bien. En este caso, el sitio del Pindal, también en la región al norte de España, muy cercano a Santander. A ver aquí, exacto, un mamut, muy bien. El mamut sí visto de lado, de perfil. Y claro, pues en qué es imposible, o bueno, es más fácil asumir que estas especies pues se extinguieron a partir de la última glaciación, justamente como sabemos, nos permiten entonces a partir de esto pues asumir la mayor antigüedad y romper con esta idea en principio que se tenía, que les mencionaba, que eh, fue, digamos, una gran polémica en términos de realmente si eran tan antiguas estas expresiones, ¿no? Entonces, bueno, para que ustedes vean precisamente el dibujo en la parte inferior, ¿no? Ahora, bueno, ya les había hablado acerca de los fechamientos de muchas de estas imágenes. Y también el caso del castillo es muy interesante porque es uno de los sitios que presenta una de las mayores antigüedades. El caso de estas manos que tienen cerca de 40.000 años y que se realizaron fechamientos directos. En este caso serían manos en negativo. Las manos en positivo sería que el artista se llene de pintura la palma y después, digamos, la impregna, hace la impresión sobre la superficie rocosa. Y en este caso, más bien, primero, digamos, se, se pone la mano y da después, digamos, con la técnica, con algún tipo de instrumento, muchos hablan de que directamente con la boca, se sopla sobre la mano para dejar una especie de negativo, ¿no? Entonces estas serían más bien las manos al negativo, ¿no? Les hablaba precisamente de los fechamientos, en este caso se tratan de dos paneles del mismo sitio, del castillo. Como les decía, muchas de estas técnicas que van constantemente cambiando y que se van perfeccionando, además de que, por desgracia, pues como son invasivas, es necesario tomar una pequeña muestra, cada vez más pequeña, pero al final destructiva, es decir, hay que romper el soporte y también eso, eh, digamos, restringe la posibilidad de hacerlas de manera amplia, porque pues si no nos acabamos las pinturas. Entonces siempre no tenemos, por desgracia, fechamientos de todas las pinturas, pero sí de muchos de estos sitios. Y en la medida que pues cada vez son más reducidas y además son más seguras en los resultados, porque habrá que decir también que no siempre se obtienen resultados positivos o que se pueden contaminar, o en el caso del carbono 14 resulta que no hay suficiente cantidad de materia orgánica para fechar, entonces pues aunque se tomó esa muestra pues al final ya no sirvió, entonces pues al final tuvo que destruirse, ¿no? También hay nuevas técnicas para fechar, en este caso se fecha ya no directamente la pintura, el momento de la pintura, sino que obviamente producto de los escurrimientos de agua que sufren en muchos de estos, en los que se encuentran en muchos de estos lugares, los cubren pequeñas películas o capas de oxalatos cálcicos o de capas de calcio que pueden estas también ser fechadas, entonces se toma muestra al lado de la pintura para fechar estas capas y muchas de estas, por ejemplo, en el caso de este sitio, en el castillo, se han obtenido fechas de cerca de 60.000 años. Esos es, digamos, los últimos fechamientos que ha sido muy sorprendentes que están obteniendo cerca de 60.000 años, ¿no? También es importante mencionar, y por eso puse estas dos imágenes, tanto de los famosos discos, esta secuencia de discos, como de estas secuencias de puntuaciones, estos cuadriláteros, es que no todo en el arte rupestre paleolítico es naturalista, hay también arte que llamamos abstracto, es este arte geométrico, y aquí es donde entra esta gran discusión de que, ¿qué es más complejo?
una figura naturalista, el hacer una figura geométrica. Esta también falsa discusión que yo diría en torno a qué es primero, si el huevo o la gallina, y también en términos también de que no todo en el arte paleolítico, de hecho, casi en porcentajes, en la cantidad es casi igual, bueno, ahí se van, digamos, en términos de las figuras de animales naturalistas y también los elementos abstractos que están constantemente presentes en las mismas composiciones y en los mismos espacios, ¿no? Estas secuencias de digitaciones que por la abstracción siempre se ha asumido, yo diría tal vez erróneamente, que es más complicado como profundizar en el significado o reconocer cuál es la función. Además, sobre todo por la falsa idea de que supuestamente podemos, bueno, yo creo que en términos más bien por nuestra propia cultura, sociedad, asumimos esta idea que empatizamos más con este arte rupestre naturalista, es decir, reconocemos o idealmente asumimos que es más fácil como identificar las especies, cuando también yo tendría mis dudas en términos de realmente, sobre todo cuando vemos a sociedades indígenas que todavía actualmente permanecen, como en México, por ejemplo, los huicholes, o en la Amazonía, estas comunidades indígenas, la manera en la que clasificamos las especies pues es muy distinta a la manera en la que nosotros lo hacemos, ¿no? Entonces, también hay que tener ciertas precauciones a la hora de reconocer inclusive las especies, ¿no? Bueno, simplemente sí para reconocer también la importancia de los elementos abstractos y esto me permite también seguir hablando acerca de los fechamientos y es que uno de los más recientes fechamientos que se realizaron en el sitio La Placiega en España, como les comentaba, justamente en esta imagen, se obtuvo fechas de 60.000 años y esto es muy importante, justamente aquí lo vemos en esta imagen, es muy importante porque algo que quiero que ustedes ya les había mencionado es que los primeros Homo sapiens, a la especie a la cual pertenecemos nosotros, pues llegan a Europa más o menos, y así estirándolo mucho, pues como 40.000, 45.000. Entonces, esto permitió, digamos, profundizar en esta discusión en términos de algo que además ya se tenía sospechas sobre eso con otro tipo de evidencias acerca de que muchas de estas expresiones de arte rupestre y claro, de otras formas de arte, no fueron hechos solo por el Homo sapiens, sino también por otras especies. En este caso, ¿cuál es la especie que predecedió a la presencia en Europa? Pues en este caso del Neandertal. Entonces ya hay diferentes autores que habían hablado de esa posibilidad. De hecho, también, digamos, ahora los prejuicios van dirigidos y se habían dirigido al hecho de que no, nosotros somos la única especie que somos capaces de crear arte, que tenemos esta capacidad cognitiva para crear imágenes, que no, que eso era imposible para el neandertal, ¿cómo era posible? No pueden tener pensamiento simbólico. No, este tipo de registros digamos, idealmente los hacemos en el caso del contexto en México, pero lo realizaron más bien los investigadores europeos, pero como ustedes pueden ver, es muy importante a la hora de la documentación del arte rupestre hacer un dibujo, es parte pues del aprendizaje, ahora sí que de ser rupestrólogo, la manera en la que nos referimos los que nos dedicamos al arte rupestre, en realizar una especie de calcas lo más fielmente posible a estas representaciones, ¿no? Entonces les decía precisamente de esta discusión de cómo ahora más bien, además por las mismas evidencias, vemos que muchos de estos neandertales ya tenían, digamos, un pensamiento simbólico muy complejo, se han encontrado enterramientos. Bueno, el hecho mismo de que haya enterramientos, es decir, que se disponía de los cuerpos en espacios específicos, además con ofrendas, nos hablan de la capacidad cognitiva que tenían estas sociedades para crear imágenes y también para tener toda una serie de ideologías acerca de un mundo más allá, después de la muerte,
que les hace o les obliga pues precisamente a depositar los cuerpos en espacios específicos con ofrendas y por lo mismo a crear imágenes, muchas de ellas probablemente en este caso se trataría de un arte rupestre más geométrico, si bien lo acompaña ahí vemos una figura de un animal, la figura que se fechó realmente es la de este como gran rectángulo. Sin embargo, también está en el caso del sitio de Maltravieso, esta mano al negativo, que aquí pueden ver la comparación. A la izquierda es la imagen que se ve normalmente y a la derecha la que se apreciaría con esta serie de filtros o programas especiales que se han creado justamente para el estudio del arte rupestre y que son gratuitos, por cierto, si a ustedes después les interesa y quieren, cuando vayan, por ejemplo, no sé si ustedes son de León o de otras partes del mundo y por si alguna vez, de otras partes de México, y si alguna vez visitan un sitio de arte rupestre y le toman foto, pueden posteriormente meterla a este programa que es gratuito para apreciarla de menor manera, ¿no? Que sería la versión final, la que vemos a la derecha. Bueno, justamente esta imagen para apreciar, ahí lo vemos señalado en la fotografía de la izquierda, en ese recuadro, el área en donde se tomó el pequeño muestra, pequeño fragmento, más o menos ahí pueden ver como de área de 1 centímetro. Para mí eso es demasiado ahora que también yo me dedico a tomar estas muestras para realizar fechamientos. Realmente a uno le duele ahí con un bisturí fragmentarlo. Para mí eso es demasiado. Yo trato de que sea de unos cuantos milímetros, pero bueno, en este caso el resultado fue extraordinario porque nos permitió fechar estas manos, este sitio que está compuesto de muchas manos, lo caracteriza eso precisamente, y obtener nuevamente, confirmar, es decir, tuvimos 3 sitios, Maltravieso, La Placiega, el tercero, ahorita se los comento, eh, con fechamientos de más de 60.000 años, 65.000 años, lo cual confirmó, es decir, ya no era un descubrimiento aislado, fueron por lo menos 3 que nos permitió asumir que muchas de estas imágenes, lo más seguro, fueron creadas por el Homo sapiens, ¿no? Entonces, nuevamente creado por el Neandertal, ¿no? Entonces, nuevamente para romper esta idea, así como en un principio el arte paleolítico fue difícil asumir que lo hicieron, digamos, nuestros antecesores, los primeros Homo sapiens, pues ahora fue difícil, a pesar de que había otra evidencia previa de que el arte rupestre lo creara también el Neandertal, pues ya con esta evidencia cada vez se va rompiendo estos prejuicios, ¿no? Además, ya les había dicho, porque tenemos toda una serie de evidencia que nos permiten liberarnos también de este etnocentrismo. El programa se llama D-Stretch, mira, se los voy a poner en el chat. Búsquelo así en internet. Hay una página especial para eso. Ustedes tienen que escribirle al autor de este programa, que es John Harman, un estadounidense que da el programa de manera gratuita y se los comparten, ¿no? Entonces es muy sencillo de utilizar, ¿no? Entonces se lo recomiendo mucho. También ahorita les voy a compartir, a ver si es posible, un libro que sintetiza mucho esto, que es muy ameno, uno de los libros por los cuales yo me dediqué al estudio del arte rupestre, ¿no? Bueno, les hablaba precisamente de por qué es que este tipo de descubrimientos pues no son para nosotros nuevos, o tampoco no es algo tan imposible asumir que en el caso del Neandertal pudiera crear estas formas de arte, pues es que tenemos toda una serie de elementos arqueológicos y ya no se permiten asumir que el arte no es propio de nuestra especie, ¿no? Es decir, esta visión etnocéntrica de que asumimos que nosotros somos los únicos de crear imágenes, pues la evidencia arqueológica pues lo demuestra, ¿no? Y no solamente cuando hablamos del Neandertal, sino tenemos obviamente de cerca de, como ustedes pueden ver ahí, evidencia mucho más antigua, inclusive de cerca de 100.000 años, algo que siempre ha llamado la atención en el caso, hablábamos de Europa,
de contextos europeos o de, digamos, también en África, siempre ha llamado la atención porque en muchos de estos contextos se han encontrado este tipo de elementos arqueológicos, estas grandes esferas, ¿no? Estas grandes piedras que son trabajadas, golpeadas para producir elementos esféricos. Y siempre ha llamado la atención porque, eh, digamos, que no tienen en general una función, llamámosle práctica, ¿no? Es decir, parece que no sirven para cortar, parece que no sirven como un instrumento, digamos, que tiene esta función como generalmente los encontramos en estos contextos que la esencial es buscar una herramienta para cortar, ¿no? En cambio, más bien lo que se busca es un elemento que tenga una, digamos, una forma estética, ¿no? Es decir, que sea uniforme, ¿no? Lo cual ya nos permite hablar en términos de, digamos, de que hay un deseo más bien de buscar formas en específicas más allá de esta llamada practicidad, ¿no? Es decir, no se buscan formas para cumplir con esta función de cortar, sino más bien para, digamos, satisfacer ciertos sentimientos estéticos, ¿no? Es decir, la esfericidad como ya una necesidad, ya desde manera muy temprana, ¿no? Y esto lo vemos desde tiempos muy tempranos, ¿no? Desde el Homo erectus, es decir, desde especies que anteceden inclusive al neandertal, ¿no? Pero en términos también del origen del arte, eh, uno de los yacimientos que ha representado de manera muy importante descubrimientos, sobre todo en términos del origen, ya hablando del Homo sapiens, porque claro, hay que siempre tener en mente que como especie, pues nosotros procedemos de África, que por lo mismo entonces el Homo sapiens va a tener una mayor antigüedad ahí. Y es que una de las primeras formas digamos, de grafismo, que podríamos llamar de arte, justamente procede de este yacimiento en Sudáfrica, de esta cueva en Blombos, que son objetos que son productos de excavaciones arqueológicas y por lo mismo se han fechado muy bien y que justamente estos elementos abstractos, digamos, nos hablan de esta primera forma de expresión artística. Es importante hacer notar que muchas de estas primeras formas de arte son abstractas y que, bueno, este dilema también de qué es primero, lo naturalista o lo abstracto, pues en principio la evidencia por ahora que tenemos nos habla, en el caso de Sudáfrica o de África en general, de que el arte abstracto parece ser que tiene una mayor antigüedad. En este caso estamos hablando de cerca de 73.000 años, aunque pertenece a un estrato que va de los 100.000 a los 73.000, ¿no? En este caso de elementos, digamos, grabados, pero en este mismo yacimiento, no hace mucho, relativamente hace poco, también se encontraron estos fragmentos de roca que tienen estas líneas pintadas. Entonces, en el caso de grafismos pintados, también que se encontraron en el mismo estrato, pero que aquí justamente se encuentran digamos que al final. Entonces, es más posible asumir que tengan cerca de 73.000 años. Entonces, estamos hablando de las primeras formas de expresión, en este caso serían abstractas, en nuestra especie que procederían de África, obviamente, y que estamos hablando de cerca de 73.000 años, ¿no? Piensen un poco cuando estamos asumiendo fechas para el arte rupestre europeo. En este caso sería probablemente Neandertal, de cerca de 60.000 años. También porque estamos muy seguros, o se está muy seguro de que esto sea Neandertal, porque ya habíamos comentado esto de que el Homo sapiens llega hace 40.000 años, entonces la única especie presente ahí, en estas regiones de España, inclusive los contextos que se han excavado lo confirman, la famosa cultura que le llaman musteriense, una tecnología lítica con características muy propias que se encuentra, por ejemplo, en las excavaciones de este sitio del castillo, confirman su presencia en estas mismas cuevas. Entonces,
toda esta evidencia así amarra muy bien de que estamos hablando de un arte rupestre neandertal. Ahora, si bien, digamos, ya más avanzado, cuando llega el Homo sapiens, tenemos digamos, una mayor predominancia de imágenes naturalistas, digamos que esto se extiende, obviamente, para el caso del arte rupestre tenemos unas temáticas, digamos, propiamente un estilo paleolítico ya más extendido, más o menos en el 40.000, en el 30.000. Es interesante que Europa no es el único foco de, digamos, de explosión del arte rupestre. En la medida que se han profundizado estos fechamientos, sabemos que pues hay diferentes focos. O sea, también esta idea nuevamente, digamos, que privilegia mucho el estudio del arte de Occidente. Hay que también liberarnos de eso, hay que ver lo que sucede en otras partes del mundo y precisamente esto es lo que nos ha permitido realizar en diferentes fechamientos, por ejemplo, en este caso en Indonesia, un arte rupestre que tiene fechas también de cerca de 40.000 años, lo cual por un lado, además, noten cómo se tratan de imágenes más bien naturalistas de animales, lo cual por un lado, por ejemplo, en el caso del arte rupestre en específico, mientras que muchas de estas imágenes en Europa con fechas de 40.000 pertenecen a elementos abstractos, al mismo tiempo tenemos imágenes figurativas en Indonesia también de esas mismas fechas. Entonces, habría que, yo creo que asumir, y a lo largo de la historia del arte lo vemos como estos lenguajes, tanto el naturalista como el abstracto, parece que conviven al mismo momento y digamos que es problemático asumir como una línea evolutiva que va de lo abstracto a lo naturalista o de lo naturalista a lo abstracto, porque también se ha propuesto de esas dos maneras. Entonces, yo asumiría más bien que estas dos corrientes en general nos acompañan desde el origen de nuestra especie, así como el arte también nos acompaña a nosotros y vemos a otras especies. Digamos, es parte de las conclusiones que podemos encontrar o que podemos ahorita confirmar en lo que hemos visto. Por un lado, cómo estas dos grandes corrientes conviven al mismo tiempo. Les invito un poco por ahí. De hecho, cuando en los últimos fechamientos y como las grandes noticias en los periódicos, así de estas que a veces se cuelan en las noticias en general de los periódicos, son estos fechamientos que se realizaron en Indonesia, con las mismas técnicas muy parecidas que les llaman de uranio, torio, a las que se realizaron en las cuevas europeas, porque también son cuevas kársticas cuyos soportes son rocas de calcita. Entonces, muchos de estos fechamientos han puesto la luz que son pinturas de igual antigüedad que las europeas, lo cual por otro lado también les repito, hay que mirar más allá de lo que sucede en Europa, hay que ver otros artes rupestres. También ustedes, después de lo que les platico, supondrán que dado que en África proviene nuestra especie, pues es posible asumir que hay arte rupestre, como obviamente lo hay, pero mucho más antiguo que el que sucede en Europa o en Indonesia. Entonces hace falta todavía realizar más fechamientos en África. Los que se han realizado hasta ahora no han sido tan antiguos, pero también hay un arte rupestre en África, obviamente centrado en la figura de los animales, muy parecido al paleolítico europeo. Entonces hay que realizar más fechamientos en esa región y mirar a otras regiones cuando hablamos del origen del arte. Y esta otra conclusión muy importante en términos de que nuestra especie no es la única que parece producir arte. Hay mucha evidencia tanto en el arte rupestre, que es una forma muy específica de arte rupestre, pero ya hemos visto que hay pues, diferentes soportes que posibilitan el rastrear en otras especies, más allá del arte rupestre que vemos, ya es muy claro, no solo, bueno, que lo hizo el Neandertal, pues hay otras formas de expresión que en Europa y en África nos hablan de que el origen del arte lo encontramos, pues obviamente, digamos, en estas especies que nos antecedieron como el Homo erectus, inclusive el Australopithecus, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco lo que veríamos en esta sesión.
En la siguiente vamos a profundizar ya en lo que nos atañe en el caso de México, particularmente en el norte de México, pero esta es un poco la idea para que ustedes se familiaricen con lo que conocemos en términos generales como el arte rupestre y cómo esto se conecta con el origen del arte, y además porque pues al final es bueno, uno se dedica finalmente por eso, porque es extraordinario, ¿no? Bellísimo estas formas de arte, ¿no? Entonces, pues ahora los leo por si tienen alguna duda en los minutos que todavía nos restan. Y pues muchas gracias. Hola, hola. Hola, Carlin. ¿Qué onda? ¿Ya estás? Qué bueno. ¿Listo? Parece que sí les gustó, ¿no? Estuvo chida. Estuvo muy Sí. chida. Como siempre, como siempre. Como siempre te discutes con las pláticas. Entonces, déjenme poner la cámara. Bueno, pues ahí está Daniel para que hagan todas las preguntas que puedan hacer. Por ahí están llegando. Ya vi que hicieron unas en el camino. Estuvo bien así la dinámica, me gustó. Uh-huh. Está bien, pero bueno, necesitamos a alguien que realmente pueda estar manejando bien el chat para Sí. que lo puedan controlar, ¿no? Y bueno, están, ya si quieres dejar de compartir la pantalla. Ah, ok. No, Déjenme. no, ni cancelar todavía. ¿No se canceló? No, es que le diste cancelar, ¿no? ¿Qué? ¿Qué le doy? Ah, caray. Es que sí, siempre tengo ese problema. No, ¿sabes qué? Ahí, mira, abajo a la derecha está el simbolito de compartir. Nomás vuelve a dar un clic ahí y ya se apaga. Sí, es que siempre me sale eso. Si quieren me salgo Ok, te y esperamos. me, Va, y me vuelvo a conectar. te esperamos. Dale. Ujú.